¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Qué tal se me ve? Perdonar. Es decir, ¿la luz me beneficia o me perjudica? ¿Me podéis decir algo? Bien, vale. Te beneficia. Muy bien. Pues me alegro, oye. ¿Y cómo estáis vosotros? En este caso, vosotras, porque hoy sí que son todo mujeres, ¿eh? Nada. Aquí no sé qué vamos a tener que hacer. Bueno, señor Molina, te veo aquí. Esto es muy importante, ¿eh? Muy importante para ti. Bueno, para todos, pero tú ya me entiendes. Miguel Almuni. Pero oye, qué pronto os estáis poniendo todos, ¿eh? Bueno, son ya... Son y 7. Van a ser. Ujú. Hoy es un tema, vamos a ver cómo sale. Gracias, Mari, por el abrazo. Pero hay que tener cuidado con los abrazos, ¿eh? Tú ya sabes. Menos mal que es a la distancia.
Feliz tarde, señor Antonio Llera. Aquí estamos intentando ver lo que se pretende que es invisible. Bueno, y 10 empezaremos, ¿eh? Ya no concedo más minutos. Así que, bien, amigos, vamos a empezar con una oración. Para la oración me quito la gorra, ¿eh? Buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias por todo. Señor, necesitamos que nos ayudes, que permitas que podamos comprender tu palabra, sobre todo en los extremos que la estamos tratando. Padre, es evidente que tengan que haber engaños si no se sigue la Biblia. Así que ayúdanos a poderlos identificar y a poder comprender mejor los contenidos que invalidan ciertas interpretaciones. Que es por Jesucristo por quien te lo pido. Amén. Bueno, amigos y amigas, dice Miguel Almuni, Antolín, ¿nos hablarás hoy del Papa León XIV? Hombre, eso es lo que he dicho, ¿eh? Eso es lo que he dicho. Es que realmente estábamos tratando el tema del Dios trino y triuno, o triuno. Si eso podía ser una interpretación, si se podía interpretar. Pues sí, se puede interpretar con la Biblia, pero de una forma totalmente equivocada. Esto es lo que decíamos también la semana pasada. Nos vamos a centrar hoy porque eh, quiero que sepáis, normalmente esto no lo está sabiendo el público en general, pero está habiendo una división en la Iglesia Católica internamente entre el Papa y los cardenales y obispos verdaderamente asombrosa. Yo me estoy quedando atónito de lo que está diciendo este Papa, León XIV, y no porque diga cosas buenas ni verdaderas, sino todavía más problemático que cualquier otro Papa. Los papas anteriores, a partir de Francisco, pues han intentado de alguna manera ser más bíblicos y sobre todo, bueno, antes de Francisco I, es decir, el Ratzinger ya o sea, fue un cardenal y un papa eh, extraordinario en cuanto al conocimiento de la Biblia. ¿eh? Eh, ya sabéis que Ratzinger pues, había sido amigo de Hans Küng, aunque tuvieron muchísimas polémicas, pero es evidente que si uno estudia
en detalle pues ciertas cosas que Ratzinger ha llegado a decir, pues uno se dará cuenta que hay un movimiento hacia la Biblia de una forma extraordinaria. Bueno, pues este hombre, el León XIV, os digo con toda sinceridad, se está cargando la Biblia, pero de una forma tremenda. Pero no solamente se está cargando la Biblia, se está cargando a la propia Iglesia Católica. Es decir, todo aquello que la Iglesia Católica ha llegado a avanzar desde el punto de vista bíblico, se lo está cargando totalmente. Por ejemplo, y vamos a indicar algunas cosas para que nos demos cuenta cómo están ocurriendo los acontecimientos. Quiero deciros que los cardenales y los obispos, al menos los del Vaticano, hay que reconocer que se lo han querido cargar. Y se lo han querido cargar porque vosotros me tenéis que entender este lenguaje, desde un punto de vista teológico y desde un punto de vista de la relación de obispo de obispo cardenal y el papado y el papa. ¿Por qué? Pues porque pretende pues identificarlos con personas que están yendo en contra de la Iglesia Católica. De cualquier forma, dice este León XIV, dice, primero, fíjense que esto es muy interesante, se inventa una tribulación que va a sufrir la Iglesia Católica, una tribulación en la que van a ser perseguidos. Es que esto es increíble, es increíble que hoy en el siglo XXI y a estas alturas esté diciendo que la Iglesia Católica va a ser perseguida. Y basa esa persecución en ciertos detalles, como por ejemplo, que van a estar en contra de la posición del aborto que tiene la Iglesia Católica. Pero bueno, ¿cómo que van a estar en contra? Ya han estado en contra ya llevan años y años, que han expresado que no estaban de acuerdo con la postura que estaba tomando la Iglesia Católica Romana. Yo no digo, porque yo estoy también de acuerdo con el tema del no aborto, y la Biblia no puede defenderlo, pero evidentemente los estados, los gobiernos, tienen su libertad para poder aceptar o rechazar, porque claro, esos gobiernos tienen que mantener a toda una membresía, a toda una membresía de personas que no están de acuerdo con esa postura que asume la Iglesia Católica Romana, siendo ellos católicos. Porque la mayor parte de la población española, por ejemplo, pues es católica. Esto no significa que vivan el catolicismo. Y esto no significa que lleguen a promover el catolicismo. Pero sí que son considerados católicos y la mayoría no ha rechazado el tener que ser católico. Bueno, pues está siendo rechazado porque no se le pueden aceptar las interpretaciones que hace. Él empieza a hacer interpretaciones, escuchen, él primeramente expresa ciertos puntos de vista y como no le aceptan las interpretaciones que está haciendo, entonces se inventa una visión. Es que esto es lo característico de todas aquellas personas que quieren imponer un punto de vista. Primeramente, yo recuerdo que yo he tenido que afrontar, como pastor, he tenido que afrontar a veces en las iglesias en las que he estado, pues personas que dicen, he tenido una visión y me ha dicho el Señor que esto tal y esto cual. Y digo, pero bueno, pero eso no está en la Biblia. Dice, sí que está, sí que está. Cuando le demuestras que no está en la Biblia, entonces dice, no, es que esto me lo ha revelado a mí, nuevo. Cuando le demuestras las características que tiene que tener una revelación y una visión, de acuerdo a lo que me dice a lo que me dice la Biblia,
Entonces, claro, ellos entonces se revuelven y dicen, no, 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 no. Dios me ha dicho esto y esto hay que mantenerlo, etcétera. Bueno, lógicamente había que enfrentar situaciones de estas en diferentes lugares, sobre todo y especialmente en Interamérica, ¿eh? Porque allí me han ocurrido algunos casos de estos de personas que piensan que han recibido una revelación. Bueno, yo les decía, pero bueno, tú has podido recibir una revelación, pero ¿cuál es el origen de esa revelación? Porque el maligno también revela cosas. Y entonces, ¿cómo sabes tú que es una revelación de Dios? No, no, porque para saber auténticamente si es una revelación de Dios, tenemos que cotejarla con la palabra de Dios, tenemos que cotejarla con la Biblia. Y entonces comprobar si realmente está de acuerdo con los contenidos que la Biblia dice. Claro, cuando hacías esta operación de tener que comprobar con la Biblia, pues en la mayoría de los casos, por no decir el 100% de los casos, fíjense bien lo que estoy diciendo, el 100%, que se salva algún caso, podría haber algún caso especial o raro, pero conmigo desde luego no se salvaba nadie. Porque claro, yo me conozco bastante bien la Biblia. Y entonces cuando me decían de que eso estaba apoyado en la Biblia, yo les decía, dime los textos donde está apoyado. Venga, vamos a coger la Biblia y vamos a comprobarlo. Y entonces ahí empezaban ya los titubeos. No, no, les decía, si esto está en la Biblia, lo tenemos que comprobar en la Biblia. Si no está en la Biblia, esta visión no tiene ningún valor. Y digo que no tiene valor eh, no porque realmente no hayas tenido la visión. Has podido tener una visión, has podido tener una revelación. Eso yo no lo puedo poner en duda si tú me dices que la has tenido. Pero en cuanto a la validez de esa visión que has tenido o de esa revelación, tenemos que comprobarlo con la Biblia. Y cuando había que comprobarlo con la Biblia, pues uno comprobaba y demostraba que eso no estaba en la Biblia. Bueno, entonces, eh, en la Iglesia Católica están ocurriendo últimamente cosas extrañísimas. Ahora, esas cosas extrañísimas están ocurriendo nada menos que al nivel de cardenales, obispos y el Papa. ¿Eh? El Papa entonces, como estaba diciendo anteriormente, se inventa una visión donde según él, Dios le revela. Y le revela esa visión. Y esa visión consiste en que, fíjense bien, entonces dice el Papa, o sea, el Papa está predicando a los cardenales y a los obispos y les está diciendo lo que realmente eh, la interpretación que él está haciendo de ciertas cuestiones. Como no le aceptan, entonces comienza a atacar a esos cardenales y a esos obispos y al mismo tiempo les dice que ha tenido una visión y que Dios le ha revelado esto. ¿Ah? Ahora tú imagínate. Ah, y cuando los cardenales o los obispos presionan sobre esas cuestiones que, según ellos, están equivocadas, entonces él se ampara en su autoridad petrina. Dice, yo pertenezco al ministerio de Pedro. Pedro me ha dado un ministerio. Y esto que estoy diciendo forma parte del ministerio de Pedro. Pero ¿qué me importa del ministerio de Pedro? Está en la palabra de Dios. ¿Lo puedes apoyar en la Biblia? Si lo puedes apoyar en la Biblia, no hace falta que tengas que aludir al ministerio de Pedro. Y si no lo puedes apoyar en la Biblia, pues amigo mío, te has equivocado. O podrías estar equivocado. Y entonces habría que discutirlo y habría que comprobarlo con la palabra de Dios. Bueno, está habiendo un gran problema dentro de la Iglesia Católica en la actualidad y no nos quepa la menor duda que dentro de poco, pues claro, eh, va a ocurrir lo que dice. Es decir, él está diciendo ciertas cosas, ciertas interpretaciones, no se las aceptan y entonces alude al hecho de que estas personas, estos cardenales y estos obispos no están aceptando la revelación que, bueno, no están aceptando la revelación que según él Dios le está diciendo.
pretende que la visión sea como la que tiene Juan en el Apocalipsis. Y fíjense el texto que cita y lo traduce literalmente de la siguiente manera. Dice, esta visión es semejante a la que tuvo Juan en Apocalipsis 1:10 en el día del domingo. Ostras, tú. Es que, mirad, es que esto ya, esta interpretación, ya no la sigue nadie, ni católicos ni nadie. Y ahora el señor la reaviva. Y la reaviva diciendo que le ha ocurrido en el día del Señor y que ese día del Señor es el domingo. Es decir, se carga el que el día del Señor sea el sábado, se carga que es el día del Señor el que aparece en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como día del Señor el sábado, y antepone el domingo, que vino después para la Iglesia Católica, ¿eh? Ya había pasado todo el siglo I y había pasado todo el siglo II, ¿eh? Prácticamente. Y pretende, lógicamente, como hemos dicho, que esta visión es semejante a la que tiene, ¿cómo se llama? Juan, el apóstol Juan en Apocalipsis 1:10, pero en ese sentido que estamos hablando. Según él, sigo diciendo, es preciso la fortaleza sacramental, con la misa diaria y como mínimo 3 veces a la semana. Se inventa, como digo, una tribulación que viene a la Iglesia Católica. Y ahora ya mete la figura de María. María garantiza que los santos esperan desde el cielo. Es decir, que si tenemos que sufrir martirio, y hay algunos que tienen que morir, no les importe. En principio, deben de consagrar su corazón al Inmaculado Corazón de María. Y para que eso ocurra, para que esa garantía ocurra, ha de haber, como he dicho, misa diaria, como mínimo 3 veces por semana. Confesión semanal y Eucaristía, como mínimo una vez a la semana. Pero sería de desear que fuera diariamente. Hay que rezar el rosario completo diariamente. Los 15 misterios, porque la Virgen dijo, ¿qué dijo? Que el rezo del rosario salvaría al mundo. O sea, ¿ustedes se dan cuenta de lo que significa esto en la boca de un papa? Que se salte a la torera todo lo que dice realmente la palabra de Dios. Todavía más. El rezo del rosario salvaría al mundo y la devoción a mi sagrado corazón inmaculada salvaría al mundo. Por descontado que esta no es la Virgen María del Evangelio. Se trata de un invento de una Virgen que ni es María ni es nada, aunque la llamen María. Y sobre esto va a haber una apostasía masiva de cardenales y obispos. O sea, que previene esta situación con arreglo a cosas que él se inventa, porque esto no lo puedes probar con la Biblia, y por lo tanto es inventado. No digo que sea inventada la visión, ha podido tener una visión auténtica. La visión auténtica, en el sentido que tiene una visión. Ahora, ¿quién ha dirigido esa visión? Es el resultado de los contenidos de la visión los que van a decir si realmente es una visión de Dios o no es una visión de Dios. Y evidentemente, de acuerdo a lo que él está diciendo, de que es necesario la misa diaria por lo menos 3 veces a la semana, la confesión, y que hay que rezar el rosario diariamente, y que el rosario salvaría al mundo. Y que la devoción al Sagrado Corazón Inmaculado salvaría al mundo.
y que iba a haber una apostasía masiva de cardenales y obispos. Si estos cardenales y obispos son personas que han hecho ya una experiencia con la palabra de Dios, con la Biblia, independientemente de que se mantengan como católicos, pero que al mismo tiempo intentan de alguna manera comprobar en la palabra de Dios ciertas cosas y aceptar esas cosas que la palabra de Dios dice, pues lógicamente la apostasía masiva de cardenales y obispos que él pretende, pues va a ocurrir. ¿Cómo la va a interpretar que va a ocurrir? Pues que estos cardenales y obispos, que tienen una creencia más clara, bíblica, respecto a ciertas cuestiones, van a rechazar lo que dice. Bueno, esta es la cuestión. Después va a venir pues una gran, después de que se inventa esta tribulación que viene a la Iglesia Católica y que María va a garantizar que los santos esperen desde el cielo y que ha de haber una misa diaria como mínimo y 3 veces por semana y que el rezo del rosario salva a la persona que lo reza. Es decir, aquí no se mete a Jesucristo para nada. El único que salva es Jesucristo, señores y señoras. Es que, no quiero decir este tío, pero es que me está viniendo la palabra continuamente al cerebro. Es que este señor se salta todo lo que realmente dice la palabra de Dios. Y es horrible que un papa esté actuando de la manera que está actuando. Ha debido de tener ciertas reuniones con los cardenales y los obispos, y los cardenales y los obispos le han debido aconsejar que oriente este asunto de otra manera. Pero él no quiere cambiar. Y luego, ellos saben cómo tratar con los medios de comunicación. Bueno, en este caso, los medios de comunicación ya están sobreavisados. Pero a pesar de todo, pueden expresar situaciones donde puedan decir el Papa ha dicho esto y los cardenales no lo han querido aceptar y entonces está habiendo problemas. De hecho, ya lo están comunicando y ya están habiendo esos problemas. Bueno, ¿va a haber esa apostasía de cardenales y obispos cuando llegue la persecución? Y ya estoy indicando en qué consiste la persecución, porque él se cura en salud diciendo que la persecución será con arreglo a cosas que la Iglesia Católica está promoviendo y que están rechazando. Pero escucha, ¿no te has enterado que te han rechazado ya? No a ti, sino a todo el sistema católico. Han rechazado toda una serie de doctrinas y de ideas que no tienen una correspondencia bíblica. Esto desde el punto de vista de otros cristianos, que todavía no se ha metido con otras denominaciones, pero con lo que está diciendo ya está hablando de otras denominaciones. Pero sí que está tratando las cosas de tal manera que las personas se dan cuenta que no domina la Biblia. Claro, no me extraña. Fíjense bien, mencioné algo la semana pasada o hace 2 semanas, y ahora yo lo digo con toda la claridad. Este hombre ha estado pasando durante su época de obispo y una parte de su situación cardenalicia la ha estado pasando en Perú. La iglesia mayoritaria no católica en Perú es la iglesia adventista. Por ejemplo, todas las iglesias evangélicas han aumentado su membresía como consecuencia de la actitud de este hombre, porque esto que está predicando aquí lo ha predicado allá, pero allá hay una mayoría, bueno, hay una cantidad de protestantismo que va ganando cada vez más católicos y claro, una actitud y una situación como la que está haciendo este señor es lógico que ocurra. Y allí en Perú, pues han sucedido cosas verdaderamente extraordinarias desde el punto de vista de que
han habido una gran cantidad de católicos que han llegado a comprender el Evangelio de mejor manera. Y se han ido de la Iglesia Católica y se han unido a diferentes iglesias evangélicas. Entonces este hombre no aprende y pretende de alguna manera involucrar a obispos y a arzobispos y a cardenales para que realmente digan lo mismo que le está diciendo. Pero claro, se ha encontrado aquí, bueno, se ha encontrado ahí en el Vaticano que no están dispuestos. Y entonces ha empezado a decir barbaridades respecto a lo que va a suceder a la Iglesia Católica como consecuencia precisamente de este rechazo, etc. Bien. Tenemos pues a qué punto está llevando el que él esté diciendo ciertas o esté haciendo ciertas interpretaciones, es decir, para él, por ejemplo, pues eh, todos los sacramentos, todos, especialmente es necesario la misa, ¿eh? Donde se va a dar el sacramento eucarístico y que la Eucaristía, la presencia real de Jesucristo, la presencia real de Jesucristo en el pan y el vino es una realidad. Claro, de esto no alude, no quiere meterse. Normalmente suele decir, ya Santa Margarita dijo o el santo tal dijo, y no quiere meterse en tratar el tema de la misa, por ejemplo, desde el punto de vista teológico, porque sabe que le van a contestar, tanto desde dentro como desde fuera. Esto es una pena, os lo digo con toda sinceridad. O sea que vosotros imaginaros, con todas estas interpretaciones que están habiendo, el que yo, por ejemplo, pues tenga que decir, que ya lo he dicho en alguna ocasión, que todo eso que se decía que iba a ocurrir, que iba a ser perseguido el sábado y que iba a... Eso no tenemos que hacer ni caso. Ni caso. No solamente no ha sucedido, que ya tendría que haber sucedido, porque mira que han pasado años, ¿eh? Pero claro, esa otra persona que llega a profetizar esto también estaba equivocada en algunas cuestiones, tanto desde el punto de vista doctrinal como desde el punto de vista profético. Y eso yo, con la ayuda de Dios, he podido demostrarlo. Y se puede demostrar. Entonces, debemos de tener un cuidado especial. ¿Y cuál es ese cuidado especial? Pues basarme exclusivamente en la palabra de Dios. Entonces, ya tengamos claro que todo lo que se está mencionando por parte de este Papa, que ya no convence ni siquiera a los propios católicos, y además quiere crear un conflicto, porque alude en ocasiones que si no se le acepta, que el pueblo se está refiriendo al pueblo católico, al de a pie. Pero el de a pie, si está siendo de alguna manera ayudado por sus sacerdotes en sus parroquias, etcétera, pues no va a aceptar tampoco. Y que haya una parte, y que haya una parte dentro del catolicismo que acepte lo que está diciendo este señor, pues sí que la hay. Pero con Biblia en mano se le va a poder demostrar claramente la equivocación en la que se encuentra. Y llegará un momento determinado que ya no se atreverán. O sea, esto dentro del catolicismo está viendo esta gran problemática. Entonces tomen buena nota para otras cuestiones que se han dicho que iba a hacer. No, la Iglesia Católica
que bueno, que utilice la Iglesia norteamericana en ciertos momentos determinados de sus momentos históricos, pues seguramente que lo hará. Pero no con la intención de perseguir a nadie, ¿eh? Porque eso de la persecución, eso ya está pasado de moda. Ahora lo que hay que hacer es dejar que la gente predique lo que le dé la gana y poder comprobar con la Biblia si está equivocado o no. Esa es la línea en la que se está llevando. Se están llevando las cosas. Por esto es importante el que con el poder de Dios y con la ayuda de Dios yo pueda estar dando testimonio cada sábado. Y merece la pena que se manden correos donde esté el contenido del vídeo y que las personas lo puedan escuchar y que al mismo tiempo se puedan apuntar. Porque es imprescindible. Porque la predicación del Evangelio que estamos haciendo de los 144.000, esa predicación no nos la van a dejar hacer en las iglesias. Podremos hablar en un momento determinado con alguien o lo que sea, pero las iglesias van a bloquearse, van a cerrarse respecto a que alguien hable de los 144.000. Y ya sabéis por qué, porque yo ya lo he explicado. Los 144.000 que selecciona Dios de una forma invisible, teniendo en cuenta todos los grupos cristianos y judíos, esa selección de cristianos evidentemente no están de acuerdo con la posición que están asumiendo sus iglesias respectivas. Porque en el Apocalipsis, leeros el capítulo 7 de Apocalipsis, que es donde se originan esos 144.000 dentro del final del tiempo, dentro del final del tiempo final, pues esos 144.000 no son una iglesia. Y esto es lo extraordinario. Claro, las iglesias no pueden decir que ellas son los 144.000 o que de ellas han salido los 144.000. Somos la iglesia verdadera y por lo tanto los 144.000 han salido de nosotros. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Y qué estáis predicando vosotros? ¿Estáis predicando al Dios único y al Dios uno que predican los 144.000 en ese triple mensaje angélico de Apocalipsis 14? La deidad, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cómo es posible que a esas alturas se esté diciendo, no para los del mundo, porque los del mundo no tienen ni idea de lo que es eso, pero están hablando de las propias iglesias, a los propios cristianos? Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, porque no se le da honra cuando realmente se hace un Dios trino. Es un Dios único y uno. Y esa es la realidad. Y entonces ahora, este León 14, pues va a enfrentar en su momento, bueno, realmente yo no puedo vaticinar absolutamente nada porque los pensamientos negativos que podrían haber o pensamientos de juicio que yo podría expresar, no solamente no lo debo de hacer, sino que debo de dejar que sea Dios quien tome las decisiones oportunas respecto a este Señor y respecto a este momento que está viviendo la Iglesia Católica Romana, que no es un momento bonito. Pero sí que debemos de hacer todo lo posible por predicar al Dios uno y único. Y por predicar el juicio de Dios. ¿Y en qué consiste? ¿Y por qué y para qué? Esta es la vida eterna.
que te conozcan a ti, dice Jesucristo, al Padre, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo como el enviado. Pero tan difícil es poder entender esto. Y como ya he dicho en otras ocasiones, esa es la vida eterna. Que te conozcan como el único Dios verdadero. Y entonces, claro, cuando estamos hablando de dos dioses o de tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero no son tres, son uno. Esto todavía lo perjudica más. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son tres seres, no un ser. Son tres seres distintos. Porque el Padre es distinto a Jesucristo y Jesucristo es distinto al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es distinto tanto a Jesucristo como al Padre. Bien, amigos. Vamos a tratar unos textos con relación a la temática que estábamos tratando del Dios uno y trino. Dios preexiste y preconoce al futuro hombre Jesucristo en el mismo y único pensar eterno del Padre. Fíjense lo que acabo de decir porque no es fácil entenderlo. Dios tiene una mente eterna y en esa mente eterna tiene absolutamente todo lo que va a ocurrir y lo que va a hacer. Todo lo que va a ocurrir ocurre porque lleva a cabo la obra de la creación. La decisión de la obra de la creación hace posible que ciertas cosas hayan ocurrido, como es el pecado y la rebelión. Por eso Dios no puede dar marcha atrás. Cuando Dios toma una decisión soberana, Dios es soberano. Y cuando toma una decisión, es una decisión que se ha de cumplir. Y aun cuando Dios conociera y supiera que iban a haber estos problemas que han habido con relación al pecado y con relación a todo lo que ha sucedido, Dios seguía adelante porque también sabía, o sea, Dios podría haber cogido y haber dicho, bueno, pues no llego a crear. Ya he visto que... Pero la decisión de crear es lo que le permite saber lo que va a ocurrir. Si no crea, si Dios no hubiera creado, si no hubiera tomado la decisión de crear, tampoco hubiera sabido nada. Por la sencilla razón de que no creaba. Y no iban a haber creados. Es cuando toma la decisión de crear que entonces, en su mente eterna y todopoderosa, puede llegar a comprobar y a comprender todo lo que iba a suceder. Pero ya no puede echar marcha atrás. Y ya puede ser el Dios todopoderoso que lo es. Pero una decisión de Dios es soberana. Y entonces no puede coger y decir, oye, pues ahora no llego a crear. No. O creo, o sea, hago la creación con todas las implicaciones que van a haber y que yo las preconozco, o no creo, y entonces no hay nadie aquí que vaya a existir. Pero claro, el amor de Dios a su propia existencia, le lleva también a amar una creación en la que otros seres también existan. Qué cosa más extraordinaria. Y yo eso se lo tengo que, perdonad, yo eso se lo tengo que, le tengo que dar gracias a Dios de que eso haya ocurrido. He abierto la ventana para que entre más oxígeno y aire. Entonces, Dios preexiste y preconoce al futuro hombre Jesucristo en el mismo y único pensar eterno del Padre. ¿Y qué es lo que preconoce? Pues que, primeramente, Él
lleva a cabo un prototipo de ser humano salvador. Y ese prototipo humano salvador va a comprobar con quién va a encajar. Y entonces comprueba desde esa eternidad, desde esa mente eterna, que va a encajar con alguien que va a nacer de una virgen. Y que esa virgen se va a llamar María. Y que es de la descendencia de tal. Y de la descendencia de cual. Y entonces, ese Jesucristo nace para salvación. Y va a sufrir, pues, todo lo que realmente el Evangelio nos narra que iba a sufrir. Vamos a leer, pues, algunos textos. Dios preexiste y preconoce al futuro hombre Jesucristo. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 1. Lo hemos citado alguna vez, pero hoy nos vamos a entretener un poco a observar el valor que tienen estos textos. Efesios capítulo 1. Uno del 1 al 3 y del 5 al 8. Vamos a ver. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya hemos estudiado estos pasajes en alguna ocasión y he llegado a decir que el hecho de que aquí nos diga la palabra, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, no significa que nosotros tuviéramos que estar presentes, ni siquiera Jesucristo. Sencillamente, en su mente eterna, sabe que va a existir Jesucristo y que va a ser el que nos va a salvar. En su mente eterna sabe que van a haber toda una serie de personas que van a aceptar los contenidos de salvación, y entonces dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en los versículos hasta el 8, en amor, versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesucristo en este caso, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual es suficiente. Tenemos que ir, seguimos, sí, sí. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y ahora, en 2 de Timoteo, capítulo 1, ¿qué estamos intentando tratar aquí? Dios preexiste y preconoce al futuro hombre Jesucristo en el mismo y único pensar eterno del Padre. Esto es lo que se nos revela, o lo que se nos está revelando. 2 de Timoteo, capítulo 2, 2 de Timoteo, capítulo 1, perdón, del 8 al 11. Dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado o manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Segunda de Corintios, capítulo 5, 18 y 19. Segunda de Corintios, capítulo 5, 18 y 19. Dice así: y todo esto proviene de Dios. Seguro que anteriormente pues ha estado enumerando toda una serie de cosas que provienen de Dios. Y ahora dice afirma en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, que rogamos en nombre de Cristo, por medio de nosotros, que os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Daros cuenta que aquí vuelvo a repetir que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es decir, cuando Cristo vino, nacido de María, ser humano, enviado por Dios mediante el nacimiento de María, dice que reconcilió, estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y estábamos 5, 18, 19. Primera de Pedro, estamos en el apartado Dios preexiste y preconoce el futuro hombre Jesucristo en el mismo y único pensar eterno del Padre. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Observen que aquí se está diciendo que hemos sido escogidos según la presciencia, es decir, que Dios tuvo preconocimiento de nuestra existencia y entonces pudo saber cómo iba a ser nuestra actitud en el momento en que tuviéramos la oportunidad de manifestar nuestra fe. Y entonces dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hasta el 21 ahora. O sea, del 18, perdonar, tenía desde el versículo 2, tendría que haber pasado al 18, sabiendo que fuisteis rescatados, de ese capítulo 1 de Primera de Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados, versículo 18, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos. Aquí está muy claramente, por un lado, destinado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios lo tuvo en su mente eterna, lo preexistió en la mente eterna, y se manifestó, se hizo auténticamente historia esos pensamientos eternos que tuvo el Padre, y ese preconocimiento que tuvo el Padre se manifestó históricamente en los posteriores tiempos. Versículo 20, por amor de vosotros.
Segunda de Corintios, bueno, el versículo 21 también, de ese primero de Pedro, mediante mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Jesucristo es un ser humano, pero un ser humano que, recibiendo el encargo del Padre para ser nuestro Salvador y recibiendo el poder necesario para poder cumplir con la salvación, la llevó a cabo, cosa que otros no pudieron. Y en el 1 de Corintios capítulo 15, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 47 y 48, dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales, y cuál el celestial, también los celestiales. Bueno, cuando dice aquí, el primer hombre es de la tierra, terrenal. Bueno, ya nos tiene acostumbrados Pablo, que cuando quiere conseguir un punto de vista que las personas se fijen en él, pues no tiene en cuenta otros aspectos que se podrían decir también de Cristo, porque Cristo también es terrenal. Cristo nació en esta tierra y estuvo en esta tierra. O sea, eso no lo podemos negar. Ahora, que lo que importa para el plan de la salvación es el primer hombre es de la tierra, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y es Señor porque Dios lo ha hecho Señor una vez que ha cumplido con toda su obra de salvación. Hechos 2, 33 al 36. Y dice, cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Muy bien. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Bueno, Colosenses capítulo 1. ¿Qué estamos tratando? Que Dios preexiste y preconoce al futuro hombre Jesucristo en el mismo y único pensar eterno del Padre. ¿Eh? Y entonces ahora en Colosenses 1, versículos 13 al 19, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, la imagen. Y nosotros también hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo que pasa es que en el caso de Jesucristo es hecho a imagen y semejanza de Dios, pero con unas peculiaridades especiales para llevar a cabo el plan de la salvación. Porque podía llevar a cabo la salvación y no nosotros, ninguno de nosotros. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Es decir, en Él, teniendo en cuenta a Él, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, versículo 16, estoy. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Ese de por medio de Él, olvidaros, no existe en el texto, sino todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, este versículo lo podemos entender de dos maneras. Él es antes de todas las cosas, en el sentido de que tiene unas características en cuanto al cumplimiento de la aceptación del plan de la salvación que le hace ser mayor que nosotros o antes que nosotros. Ocupa un lugar más importante que nosotros. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga en todo tenga la preeminencia.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Bueno, esto responde al punto 10. Dios preexiste y preconoce al futuro hombre Jesucristo en el mismo y único pensar eterno del Padre. Nos vamos a quedar aquí. ¿Había algo la semana pasada que yo dejara de tratar y que lo iba a tratar hoy? Lo digo porque podríamos dedicar unos minutos todavía. No recuerdo, si lo que faltaba la semana pasada lo he tratado precisamente con los pasajes que ya hemos estudiado. Amigos y amigas, mirar, hemos de tener en cuenta, haciendo un resumen de todo lo que he tratado, es decir, el Papa León XIV está teniendo grandes problemas de aceptación por la Iglesia Católica Romana. Estos problemas han llevado a que el papado haya tenido que hacer unas declaraciones como que realmente pues bueno, no están siendo reconocidos sus derechos como papa y como obispo de Roma, y entonces pues está habiendo un conflicto muy encontrado entre cardenales, obispos y el papa. Todo esto no ha saltado todavía o no se ha suscitado al público en general, aunque se está tratando en Internet. Pero claro, las personas que no les interesa el tema religioso, pues no se ponen a escuchar todo lo que está diciendo este papa como yo lo estaba haciendo. Y que toda la información la he sacado de él mismo, de lo que está diciendo. Entonces, hemos visto que están habiendo problemas, están habiendo conflictos dentro de la propia Iglesia Católica por el comportamiento, según los cardenales y obispos, que está teniendo este Papa. Por descontado que hay cardenales y obispos que apoyan a León XIV, pero una mayoría no lo está apoyando. Y no lo está apoyando porque está diciendo verdaderamente cosas que de alguna manera retrasan a la Iglesia Católica, pues prácticamente no, a una época anterior al Concilio Vaticano II. Hemos visto, o os he comunicado, primero, que la interpretación que hace de Apocalipsis 1:10 es que ahí se está refiriendo al día del Señor. Bueno, la Biblia dice el día del Señor y la interpretación que él está haciendo es que ese día del Señor es el domingo. Entonces la visión la tuvo un domingo. Esta es una interpretación que ciertos evangélicos dieron en el pasado para amortiguar un tanto el tema de la santificación del sábado, que realmente no tiene ninguna problemática. El que se tenga el sábado como día del Señor, esto no significa que no pudiera haber una visión en domingo, en el primer día de la semana. Pero ahí no está hablando del primer día de la semana, ni está hablando del domingo, está hablando del día del Señor. Y lo máximo que puede ocurrir es tener en cuenta las dos interpretaciones. Una, que se esté refiriendo al día del Señor, que es el sábado en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, o el día del Señor desde el punto de vista escatológico, desde el punto de vista del final de los tiempos. Y entonces ahí lo que vendría a decir es que Juan tuvo la visión en un día que de alguna manera se aglutinan todas las señales del fin. Bien, entonces esto es lo que realmente podríamos
interpretar del propio texto, pero de ninguna manera jamás el interpretar que se esté refiriendo al domingo como realmente este señor está haciendo en su interpretación. Claro, esto del Día del Señor y que se está refiriendo al sábado, bueno, la Iglesia Católica normalmente ha interpretado esa segunda forma de interpretar, Día del Señor desde el punto de vista de Día del Señor que aglutina todas las señales del fin. ¿eh? Para nosotros, perdón, para mí, para un servidor, el Día del Señor se está refiriendo al sábado, ni más ni menos, es el único Día del Señor que se menciona en la Biblia, no el domingo. También hemos tratado que, según la Iglesia Católica, hay que fortalecer los sacramentos que la Iglesia Católica, con el paso del tiempo, ha ido añadiendo, por no decir inventando, respecto a doctrinas que no coinciden con lo que dice la palabra de Dios. Se inventa una tribulación que viene a la Iglesia Católica y que María va a garantizar que en esa persecución todos aquellos que sean fieles a Dios no les va a pasar nada. Es decir, que aquí mezcla toda una serie de cosas con la finalidad de todavía sobrevalorar la figura de María. Bueno, de una María que la Iglesia Católica se ha inventado desde hace bastante tiempo. Dice que debe de haber, ordena, que debe de haber misa diaria como mínimo 3 veces a la semana. Debería de ser misa diaria, pero como mínimo 3 veces a la semana. La confesión debe hacerse semanalmente y también como máximo la Eucaristía. Hay que rezar el rosario completo, es decir, los 15 misterios. Y hay que rezarlo diariamente, como mínimo, una vez. Si se puede más, todavía mejor. Porque la Virgen dijo, ¿y qué dijo? Que el rezo del rosario salvaría al mundo y que la devoción de su Sagrado Corazón Inmaculado salvaría al mundo. Bueno, pues cuando se dieron estas visiones, pues lo que hubieron fueron guerras mundiales, han estado habiendo guerras, destrucción, etcétera. Es decir, que no ha servido de nada. Nada de esto. Y que habría, y que va a haber, dice este Papa, una apostasía masiva de cardenales y obispos. ¿De dónde se lo saca esto? De la Biblia no se lo puede sacar. Lo que quiere decir que es de algo que está viviendo y que está experimentando. Gracias, Euro. Entonces nosotros nos damos cuenta que va a haber una apostasía masiva de cardenales y obispos. Y esto no se lo puede sacar más que de lo que está viendo que está ocurriendo, que no le están aceptando la verdad. Y se inventa una visión para aquello que ha dicho y que no lo han aceptado los cardenales, Dios se lo ha revelado en visión. Es que todo esto es muy grave. Bien, amigos. Que Dios os bendiga. Que Dios os ayude. Dice Lidia que si puede hacer una pregunta. Por descontado que puedes. Lo que pasa es que ya veremos a ver si hay el tiempo para responderla. Pero bueno, viajando al cruzar Australia y volver, cumplí 2 veces el cumpleaños. No sé si me explico. La diferencia horaria. Sí, claro. Eso puede ocurrir. Y me alegro que lo cumplieras 2 veces porque ¿cómo se llama eso? Si te regalaron cosas en las 2 veces. Vale. Que Dios os bendiga mucho. Os voy a dejar. No dejéis de estar presentes si podéis y si no podéis debéis de escucharla después, la entrevista que me están haciendo todos los viernes.
Lidia Pérez Hernández me dice, ¿podría ser en sábado? ¿Podría ser en sábado el qué? Lo del Día del Señor, que tuvo la visión en sábado. Pues sin duda que la tuvo en sábado, esa visión. No te preocupes que eso no es trabajar, ¿eh? Tener una visión en sábado. En todo caso es Dios quien da la visión. La diferencia horaria. Ya te entiendo lo que estás queriendo decir. Bueno, pues amigos, os dejo. Termino con una oración. Oremos. Buen Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por todo. Eh, necesitamos profundizar en tu palabra, seguir haciendo una experiencia contigo, compartir con los demás aquello que hemos aprendido. Eso nos va a fortalecer y profundizar cada vez más en tu palabra. Guárdanos, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te lo pido. Amén. Bueno, Ouro Bellington, desde Brasil, me alegro muchísimo de que y a ver si invitas a otros para que lo escuchen si quieren, claro. Mm, y ya está, no hay nada por aquí de alguna cuestión. Un abrazo a la distancia. Bueno, bueno, pues que Dios os bendiga y hasta pronto, amigos. Voy a finalizar el vídeo.